Gracias porque tú nos has guardado, nos has protegido. Tu bendición nos ha alcanzado, Señor. Tu palabra dice que si hay, donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos, Señor. Si bien es una alegría, Señor, volver a ver a los hermanos, hablar con ellos, como dice tu palabra, cuán bello es los hermanos juntos en armonía. Ayúdanos, Señor, a que el principal motivo de esta reunión sea adorarte, alabarte, glorificarte y crecer en ti, Señor, crecer espiritualmente. Háblanos, edifícanos, Señor, y ayúdanos a seguir haciendo tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser los siervos que tú deseas que seamos, los padres, los esposos, los hijos que tú deseas que seamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hablar cómo podemos identificar o reconocer la voz de Dios. Ese es el tema que queríamos un poco hablar, y esto lo vamos fundamentando en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Toda esta, esta interesante experiencia en Primera de Samuel con respecto a lo que es el llamado de Dios, y cómo identificar realmente cuando es el llamado de Dios a nuestras vidas y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer lectura de este versículo. Si alguno tiene la Biblia y quiere compartir esta lectura, adelante. Ok. ¿Cuál Humberto? ¿Cuál capítulo? Disculpa. Capítulo 3, versículo 1. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bueno, fíjense, ahí podemos ver, amados hermanos, cómo narra las escrituras en este libro de Primera de Samuel, capítulo 3, un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios a este joven que efectivamente no sabía ni tenía realmente una profundidad ni un vínculo de relación con el Señor, y había gran consternación en su mente porque no entendía de dónde provenía este llamado, y él definitivamente asumía que era Elí quien estaba llamando. Sin embargo, si vamos nuevamente para ir en el contexto, podemos ver cómo a través de ese momento, el día que estando ahí, Elí presente, ¿no? Le dice: yo no te he llamado, en una vez, en una segunda vez, y luego en una tercera vez. Ahora, ¿por qué vemos que el Señor en todo momento estaba inquietando a Samuel a que tuviese esa intimidad con el Señor, aun cuando desconocía Elí ese vínculo que estaba predestinado para que él fuese un profeta que definitivamente cambiaría el rumbo de cómo llevar esas buenas nuevas en un momento determinado y donde iban a comenzar grandes cosas? Bueno, piense usted, aquí en el versículo específicamente, en el versículo 6, dice: Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿verdad? ¿Por qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado. Y llegó un momento en que él dice: bueno, yo no soy quien te está llamando. Y él no identificaba de dónde provenía esto. Sin embargo, Samuel, para ese momento, ese tercer llamado, ¿verdad?, no había conocido aún a Jehová, a Dios. No entendía cuál era el propósito que tenía para con él. Sin embargo, en el versículo 8, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y se levantó y vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, en este caso primeramente, que Samuel, que Jehová llamaba a este joven con un propósito. Ahora, ¿qué hubiese acontecido si Elí no hubiese entendido el propósito
que era para con Samuel. ¿Qué hubiese acontecido con este joven? Bueno, lo hacen pasar definitivamente como que estaba alucinando, estaba teniendo algún tipo de circunstancia que no comprendía él realmente cuál era el propósito que había para con él, ¿no? Pero más adelante podemos ver que en el versículo 10, mira entonces Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Y para ese momento Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Para ese momento él estaba entonces comprendiendo, entendiendo, reflexionando de que ya no era de parte de él el llamado, sino que era de parte de Dios. Tenemos también aquí alguna serie de preguntas que voy a realizar acá para ver si ustedes también van complementando. Pero antes, Harold, no sé si tú llevas el tiempo y cuánto tiempo nos queda aquí de esta primera bueno, si lo ven en pantalla, reunión. quedan 2 minutos 30 exactamente. 2 minutos 30. Bueno, perfecto. Dice usted que hay realmente una serie de cuestionamientos, ¿no?, que podemos ver acá, entre los cuales, primero, ¿por qué fue llamado Samuel? ¿Cuál fue el propósito del llamado de Dios a Samuel y para qué? José, ¿qué entiendes tú por este texto que estamos citando el día de hoy? Bueno, para empezar, el texto comienza de que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice la palabra que de Jehová que escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando en nuestra vida realmente escasea la palabra, cuando no buscamos la lectura, cuando realmente estamos un poquito dejando atrás lo que son las cosas de Dios, pues nuestra vida va quedando sin visión ninguna, ¿entiendes? Es que cuando no hay palabra de Dios en un hogar, en una familia, en nuestras vidas, precisamente no hay visión. Porque Dios, ¿qué es lo que hace? Dios nos habla y nosotros sencillamente oímos la voz de Dios. Claro, esto no es una voz audible, sino que el Señor nos habla de distintas maneras en la vida. Hablaba yo de que sé que con el joven Samuel ministraba la palabra de Dios, pues a Jehová, dice aquí, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Dios escaseaba. Bueno, ya yo hablé un poquito de esto, no quiero redundar nuevamente, sino quería era decir que realmente esto no puede ser en nuestras vidas, no puede escasear la palabra de Dios en nosotros. Una de las cosas por la cual yo creo que Samuel fue elegido de esa manera, reemplazando a Elí, porque la misma madre, Ana, ella se lo prometió a Dios para que le sirviera de todo corazón. Y cuando a temprana edad lo hace y con un corazón dispuesto y me imagino yo disciplinado, bueno, que él fue entregado, fíjate, desde pequeño dice la palabra que fue entregado después que fue detestado. Ya después de que dejó de amamantar, ya lo llevó allí y lo dejó allí. Sin embargo, ella estaba vigilante, siempre, constantemente subía a ver a Samuel. Y la Biblia nos enseña un poco esto. Y yo creo que la disciplina de un padre en la vida de un hijo, esto forma mucha parte de que Dios pueda usar grandemente a una persona desde pequeño, porque está siendo muy bien orientado primeramente con la dirección del Espíritu Santo, con la dirección de Dios y con la dirección y la responsabilidad de sus padres. Y más cuando nosotros asumimos una responsabilidad que con nuestra boca hemos dicho, bueno, yo te prometo entregarte a mi hijo para que te sirva. Y eso es un compromiso que yo debo asumir cuando lo hacemos con nuestros hijos. Una responsabilidad de que realmente yo sé que lo estoy haciendo bien, yo sé que él va a servirle al Señor, yo sé que yo oro por él
yo sé que lo voy a entregar en las manos del Señor y grandes cosas Dios lo va a usar. Porque una cosa es cuando hacemos las cosas de corazón, Dios ve el corazón de la persona y que Dios pone, uno pone su parte y Dios hace lo demás. Eso, por eso es que yo pienso que Dios usó a Samuel de esa manera para la gloria de Dios. Respecto a lo que estaba comentando el compañero, nosotros como padres debemos de instruir al niño en el camino, así mismo como dice la palabra, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, porque ¿quiénes son lo que estamos, ¿cómo le digo? ¿Quiénes somos los responsables de que los hijos mañana conozcan a Dios? Somos nosotros los padres. Nosotros los padres tenemos que enseñar a los hijos de que amar a Dios. Como por ejemplo, ahí decían que los hijos de Elí no conocían a Dios. Samuel era un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, porque Samuel es hijo de la promesa de Dios. Y Ana le prometió ese niño a Dios y Dios se lo concedió. Incluso cuando Ana estaba orando en una ocasión en el templo, el sacerdote le dijo, dirige tu vino, porque el sacerdote pensaba que ella estaba embriagada. Y no era así, ella estaba embriagada, sí, pero del Espíritu Santo. Y Dios, así mismo como con Ana, muestra misericordia con cada uno de nosotros. Estaba escuchando a José Mancilla, que no tuve la oportunidad de saludarlo. Perdóname, José, que no te saludé. Acabo de escuchar al hermano Mario a decir lo que dijo, ¿no? Y es interesantísimo este tema, el tema del llamado, porque lo que acaba de decir José Mancilla acerca de el compromiso que tenía la mamá de Samuel, es un compromiso con una visión, ¿sabes? Es el entender, nosotros como padres, entender que nuestros hijos son una prolongación del propósito que Dios puso en nosotros. Lo acaba de decir el hermano Mario, bueno, que nosotros estamos llamados para instruir a nuestros hijos. En este caso, la protagonista, la mamá de Samuel, estableció un pacto con el Señor de que su primogénito iba a servirle al Señor, consagrándolo para el Señor. Es justamente lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Y estas son cosas que uno las entiende ahora cuando los hijos ya están grandes, ¿no? Y es así, hermano. Yo puedo entender que nuestros hijos son bendición, son regalos, son una bendición de nuestro Señor, ¿no? Pero como es una bendición, es una añadidura a nuestro propósito. Y pienso que consagrar a nuestros hijos, a nuestro Señor, a nuestro Creador, es un tema importantísimo, porque eso forma parte del llamado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Es lo que he venido entendiendo en este momento con esta participación. Bueno, yo lo enfoco un poquito más al propósito, ¿no? Eso, lo que han dicho mis hermanos está bien, Mario y Víctor, ¿no? Pero yo lo enfoco más al propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Fíjate, cuando habla del llamado de Dios, yo creo que uno va sintiendo, claro, uno como padre instruye al hijo, ¿no? Pero yo lo veo más hacia el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, ¿no? Yo pienso que uno siente ese llamado. Por ejemplo, en Humberto y yo sentimos el llamado de formar esta célula.
y fue un propósito de Dios en nosotros, ¿no? De repente la vida de Mancilla, el Señor le pone en propósito a él de algo, ¿no? Claro, sí es importante la formación del niño desde el hogar porque es lo que es la semilla principal que va a permitir que el niño desarrolle su relación con Dios, ¿no? Pero después viene el propósito de lo que el Señor tenga, digamos que para nosotros, porque ya el Señor tiene un propósito con Samuel, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto creo que el propósito que Dios tiene para algunos de nosotros, nosotros lo vamos descubriendo poco a poco. Pues. Cortico ahí, Humberto, para la participación. Ok. Bueno, basándonos en lo que acaban de decir todos los hermanos y sobre todo en la palabra que leímos, vemos que obviamente Samuel fue separado desde el vientre de su madre para el servicio a Dios y como dijo el hermano Mancilla, pues de niño lo llevaron al templo después que lo destetaron, no sé, 8 años, 9 años, no sé, 7 años, no sé, más o menos lo dejaron allá. Lo cierto es que lo que vemos es que lo primero que dice el versículo es que Samuel ministraba a Jehová. Y luego dice que la palabra de Jehová escaseaba. Pero luego vemos más adelante que Dios se le estaba revelando a Samuel. Presencialmente le estaba hablando. Y eso va muy relacionado con lo que dijo el hermano Mancilla. Entre más nos busquemos de Dios, entre más nos acerquemos a Él, entre más busquemos su presencia, estoy seguro que más vamos a entender, a conocer, a saber y a escuchar la voz de Dios, porque estamos acercándonos a Él. Si nos alejamos, si nos mantenemos fríos, si no buscamos de Él, pues muy probablemente poco o nada escucharemos la voz de Dios. No esperemos escuchar la voz de Dios si estamos lejos de Él. Ahora, si nos acercamos a Él día a día, en oración, en santidad, en integridad, en lectura de la palabra, Él se nos va a revelar. De alguna otra manera nos va a hablar. De alguna otra manera. Y para no extender más, pues yo creo que eso es fundamental para nuestra vida como siervos de Dios. Saber, aprender a escuchar su palabra, su guianza, porque de esa manera vamos a ser obedientes y a hacer la voluntad de Él, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere y donde Él lo quiera, y así pues lo agradaremos.